A abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, verso 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, y de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Dios añada bendición a su palabra. Hoy nos preguntamos por qué estamos en la iglesia y no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué en las iglesias hay cristianos en adulterio? Hay cristianos en fornicación y aún así los usan. ¿Por qué hay cristianos que se apartan? Porque hay cristianos mentirosos, falsos, traicioneros. Porque hay cristianos que nunca cambian. Porque hay cristianos que no avanzan en el Señor y tienen años en la iglesia, pero siempre son los mismos. Nunca se les ve un cambio. Y de pronto, una de las razones es porque sus pastores no traen verdadera palabra de Dios. En muchas iglesias, no digo que en todas, se predica únicamente de pactos, siembra y cosecha, como
como decía mi pastor, ministerios de agricultura, solamente hablan de dinero, 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 plata, plata, plata. Y a veces con la mala intención de sacarle plata al pueblo. ¿Y por qué no hay nadie en esas congregaciones que pueda ver el error del pastor? ¿Por qué no hay nadie que reciba la revelación de la verdad? Siguen engañados. Hay un pueblo que está engañado y se siguen congregando en esas iglesias. Pero también hay iglesias donde los pastores predican la verdad, donde los pastores traen revelación de la palabra, donde los pastores predican lo que Dios manda hablar, mas sin embargo las ovejas tampoco cambian. De pronto, hablando de las primeras, se justifica porque no hay una palabra verdadera, no hay una palabra que los confronte, no hay una palabra que los redarguya. O sea, el Espíritu Santo trabaja junto con la palabra, junto con la palabra. Pero si no hay quien les dé una palabra buena, una palabra verdadera, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Pero la pregunta del millón es, pero en la iglesia donde sí se predica la verdad, donde en la iglesia donde hay una sana doctrina, porque tampoco las ovejas cambian. Y ovejas que no cambian porque no prestan atención. Está usted en lo cierto. Que no prestan atención. Porque son oidores y no son hacedores, porque nada más oyen y no prestan atención, no son oidores de la palabra y no son hacedores. Pero hay una razón por eso. Hay una razón. Y la razón se llama iniquidad. Hemos enseñado que la iniquidad es la raíz del pecado. Como un árbol se sostiene porque tiene raíces. Y las raíces son las que alimentan todo el árbol. Y por eso hay un fruto. Entonces, usando la ilustración del árbol, la iniquidad son las raíces y el fruto es el pecado. O sea, el pecado es el fruto de la iniquidad, de esa maldad, de esa rapiña que hay en los corazones. Entonces, ¿qué pasa? Que antes que conociéramos a Cristo, cometimos muchas maldades. Cometimos iniquidades. Y esas raíces quedaron en el corazón. Y esas iniquidades son como serpientes que de pronto hemos tratado de matar esas serpientes, pero esas serpientes dejaron huevos en el corazón. Por eso este capítulo habla de huevo de áspides. Entonces, estamos tratando de cortarle la cabeza a las serpientes, pero no nos hemos dado cuenta que en el fondo del corazón quedaron huevos. Y esas áspides están creciendo. Y esas áspides ahí escondidas en el corazón son las que hacen que los cristianos se conduzcan de todo lo que hemos hablado. Andan en fornicación y no porque el compañero no se quiera casar, que no quieren casarse.
quieren arreglar su vida delante de Dios. Una cosa muy diferente a la hermana que quiere y que el cónyuge no quiere. Que le toca pagar un precio para que el Señor convenza al cónyuge. Pero cuando el cónyuge no se opone, pero ella le gusta y quiere seguir en fornicación, a la cosa es diferente. Es muy diferente. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Y muchos pastores se desesperan que sus ovejas no arreglen su vida y terminan poniéndolas en el altar así en fornicación. Le dan liderazgo, le dan cargos en la iglesia en fornicación. Y la Biblia es clara y la Biblia diferencia en fornicación con adulterio. Dos cosas diferentes. La fornicación es tener relación sexual sin estar casado y adulterio es tener relación sexual con alguien que no es su esposa o su esposo. Eso, búscalo en el diccionario de español, que ahí está. No tiene pérdida. Pero para justificar el pecado han hecho una mezcla de las dos cosas. Para justificar su pecado. Porque hay huevos de iniquidad en el corazón. Jovencitos en la iglesia que pertenecen al grupo musical y se masturban, ven pornografía, tienen 3 novias, embrazan a una, embrazan a la otra. Jovencitas que cantan en la iglesia y abortan escondidas. Y no solamente una vez, 2 veces y 3 veces. Que cantan en los altares y tienen relaciones sexuales con sus novios a escondidas, nadie lo sabe. Pero ellos creen que nadie lo sabe. El de allá arriba todo lo sabe. Pero ¿por qué sus conductas? Porque en sus corazones hay huevos de iniquidad que nunca sacan. Por eso, este capítulo 59, que es un mensaje al pueblo de Dios, esto no es para los inconversos. Esto fue una profecía para Israel, para el pueblo de Dios. Y sigue siendo una profecía para nosotros, la iglesia. Una exhortación para nosotros. Dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios sigue salvando y Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Su oído no se tapa. El Espíritu Santo sigue obrando y sigue salvando. Y vemos en las campañas que se salva a la gente y sigue trayendo almas a la iglesia. Pero, dice el verso 2, hay un pero. Y en la Biblia hay que prestarle atención a los peros. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La iniquidad separa de Dios. O sea, el que todavía tiene iniquidad en el corazón no tiene comunión con Dios. Dios no lo está escuchando. El que todavía tiene maldad en su corazón. Y vienen a la iglesia. Ojo, vienen a las iglesias. Pero son una vida de fachada. Esos son los que en la iglesia son cristianos y en la casa son unos diablos. En el trabajo son unos diablos. En el colegio son unos diablos. En la universidad son unos diablos. O sea, en todo lugar donde ni los pastores ni los hermanos lo ven, son un diablo. Pero ¿por qué? Es la pregunta mía. ¿Por qué son un diablo? ¿Por qué se comportan como un impío, como un inconverso? Y a veces hasta peor que los inconversos. Hay cristianos que hacen cosas peores que un inconverso.
Hay inconversos que se comportan mejor que los cristianos, ¿no los han conocido? Y se comportan mejor que los cristianos. Claro, yo tuve un compañero, el compañero mío de tesis de la universidad, era católico. Y nos tocó prácticamente andar juntos todo un año haciendo esa tesis. Y yo tenía un negocio en esa época. Y él iba al negocio todos los días porque teníamos que estar en uno de los computadores trabajando. Y en algunas ocasiones a mí me tocó ir a predicar a Cartagena. Y resulta que no podía regresar, como me tocaba predicar domingo en la noche, no podía regresarme el domingo en la noche porque ya era muy tarde. Una campaña termina muy tarde. Yo tenía que venirme al día siguiente. Y a veces, como estaba con familiares, a veces no me venía temprano los lunes. Yo llegaba aquí al mediodía y yo le dejaba la llave del negocio a él. Y yo tenía empleados. Y él abría el negocio y le pedía el favor que le abriera el negocio y que me atendiera el negocio. Cuando yo llegaba al mediodía al negocio, ese hombre me tenía las cuentas claritas y me entregaba hasta la última moneda de 50 pesos que entraba. Yo podía confiar en él. Nunca me robó un peso. Porque yo lo estudié. Le veía la honestidad. No era evangélico. Pero tenía temor de Dios. Tenía un error. Adoraba a los ídolos. Pero en su comportamiento, hermano, yo decía, este hombre se comporta mejor que muchos cristianos. Porque tristemente, hermano, hay cristianos que donde están trabajando y ven un billete mal puesto, ¡pum! La bendición de Jehová. ¿Cuál bendición de Jehová? ¿Acaso eso es tuyo? ¿Estás robando? ¿Estás robando? Eso no te pertenece. Porque todavía en sus corazones hay huevos. Hay cristianos que echan unas mentiras que hasta ellos mismos se la creen. Unas mentirotas. Oiga, hermano. Más embusteros, cristianos embusteros. A su nombre. A mí me dio un profeta, una vez un profeta, que él estuvo en una campaña de un predicador que tuvo cierta fama. Entonces el predicador decía, el Señor está desapareciendo un tumor en un riñón, el Señor está sanando un corazón, el Señor está libertando una mujer estéril, el Señor hizo, mejor dicho, nombraba como 50 milagros que estaban ocurriendo en esa campaña. Y el profeta nada más no lo analizaba. Cuando terminó la campaña, espero que ella se desocupara, que estuviera completamente solo, le dijo, varón, ¿usted por qué le miente tanto a la gente? Dígame, ¿era verdad que Dios estaba sanando todo eso? ¿Sabe qué dijo el predicador? Yo sé que no, pero es que eso es lo que le gusta a la gente. Sí le dijo, yo sé que no, pero es lo que le encanta a la gente. Y el profeta le dijo, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase porque usted es un mentiroso, usted es un predicador mentiroso. Si Dios no está sanando, no está sanando, no invente cosas. Y eso se ve en los altares. Eso se ve en el Señor. Ya predicadores, conocen la palabra. ¿Pero por qué hacen eso? Porque todavía en sus corazones hay huevos de asno que nunca sacaron. Que nunca le pidieron al Señor, Señor, yo reconozco que me gusta mentir, Señor, saca toda raíz de iniquidad de mi corazón. Son falsos, son cristianos falsos. Que lo que peor es que cuando
inconversos se dan cuenta de sus maldades, se convierten en ¿qué? Piedras de tropiezo. O sea, ni se convierte él de corazón, ni deja que otros se conviertan. Es algo terrible, hermano, algo que hay que orar mucho por la iglesia del Señor. Y sigue diciendo el profeta en el verso 2, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores si no hay un verdadero arrepentimiento. Dice el verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Está hablando del pueblo de Dios. Vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. El Señor estaba hablando el domingo. No nos da temor de Dios hablar mal de los hermanos y de las hermanas. No nos da temor de Dios hablar mal de los ministros. ¿Por qué? Porque hay iniquidad. Dice, no hay quien clame por la justicia, o sea, por lo recto. Nosotros criticamos a los políticos porque son corruptos. Señalamos al político porque es corrupto, pero no nos damos cuenta que hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. ¿Y tú? No hay corrupción en tu corazón. ¿Con qué moralidad y autoridad tú señalas a los otros? Dice, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Porque son hermanos que nunca dan fruto. Nunca traen un alma a la iglesia convertida, sino al contrario, sus acciones los apartan del Señor. Entonces se oye el disquito. Míralo, y eso que es cristiano, por eso no voy a la iglesia. Un cristiano que escuche eso, hermano, debe ir al arrepentimiento inmediatamente, debe analizarse inmediatamente, debe revisarse. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no doy testimonio? Es el verso 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. Al que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán vivos. O sea, ellos no producen vida, ellos producen muerte. Porque el ser piedra de tropiezo a un alma que no se puede convertir es matar esa alma. Si mis acciones impiden que la gente se convierta, estoy matando almas, vidas. Las estoy lanzando ¿a dónde? Al infierno. Al infierno. Que el Espíritu Santo nos confronte en esta hora. Es el verso 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. O sea, en otras palabras, llevan un disfraz de cristiano.
Es un disfraz. Por dentro son lobos disfrazados de ovejas. Y siguen sentados en las iglesias. Llevan años en las iglesias y nunca cambian. Bendito sea el Señor. Es el verso 7. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. O sea, siempre está pensando en la maldad, en cómo engaña, a quien tumba. Voy a conquistar a esta hermanita, le voy a endulzar el oído, la voy a conquistar, la voy a llevar a la cama. Maldad, pura maldad. Y supuestamente son cristianos. Tremendo. Pero hermano, tarde que temprano, todo lo que el hombre sembra, eso será. Y se les olvida eso. Y de pronto vienen unos quebrantamientos, unas calamidades en su familia, terribles. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que le ocurren cosas así y no se arrepienten. No entienden que es Dios que le está hablando. No entienden que es consecuencia de su pecado. Y no entienden. Y ahorita lo voy a decir porque no entienden. Dice, no conocieron camino de paz porque en sus corazones no hay paz. Pueden cantar todos los cánticos que quieran, saberse todas las alabanzas y saberse media Biblia de memoria, pero en su corazón no hay paz. Ni hay justicia en sus caminos, no hay rectitud en los caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Ahora, vamos a encontrar el porqué de todo esto. Vamos al Salmo 58. Salmos 58. Salmos 58, verso 3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Esto es muy diciendo. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde que estaban en el vientre de la madre. Estaban apartados de Dios. Hacer lo malo. Se descarriaron hablando mentiras desde que ¿qué? Desde que nacieron. O sea, este solo versículo me está enseñando que el problema de esa persona no es esa persona solamente, sino que eso viene de generación en generación. Porque hemos enseñado que la iniquidad produce maldición. O sea que ellos vienen influenciados de las iniquidades de sus pasados, de sus antepasados. Cuando ya están en el vientre de la madre, ya están marcados. Ya viene eso ya. La iniquidad con ellos. Eso viene en sus genes, en sus cromosomas, en su sangre, en su ADN.
ya viene la iniquidad. Y tal vez ellos en alguna ocasión han querido cambiar y no pudieron. Porque no dieron dónde era la raíz. Y tal vez sus pastores nunca descubrieron cuál era la raíz. Miren, lo está diciendo la palabra, no soy yo, la palabra. Desde que estaban en la matriz ya tenían marcado. Y usted lo ve en un niño. Usted deja un niño encerrado en una casa porque usted va a hacer un mandado a la tienda. Niño de 4 años. Y le rompe un florero. Le rompe un adorno en la casa. Cuando usted entra, porque el niño está solo en la casa, cuando usted entra y ve el adorno roto. ¿Y quién rompió esto? Dice el niño, yo no fui. Yo no sé. Y está solo. La pregunta es, ¿quién lo enseñó a mentir? ¿Por qué ese niño no es capaz de decir, mami, perdóname, fui yo? Se me cayó, lo tropecé, le pegué con el balón y lo rompí. Allá la mentira va en ellos. Ya viene su ADN, esa tremenda. El verso 4. Veneno tiene como veneno de serpiente. Son como el áspid, y miren lo que dice. Son como el áspid que sordo que cierra su oído. Sordos. Y llegan a la iglesia y son sordos, pero no físicos, sino sordos ¿qué? Espiritual. Y ahí está la razón por la cual reciben palabra y reciben palabra y reciben palabra y no cambian. Porque tienen sordera espiritual. La iniquidad que vienen arrastrando y la iniquidad que ellos han cometido les produce sordera espiritual. Dice el verso 5, que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea. ¿Por qué el salmista dice eso? Porque en el Antiguo Oriente, creo que aún todavía existen encantadores de serpientes. Le ponen una serpiente y le tocan una flauta, hermano, y las emboban. Se llaman encantadores de serpientes. Creo que todo eso todavía existe. Entonces, lo que está diciendo es, no oyen la voz del que encanta. O sea, se vuelven sordos. Porque si una serpiente esa es sorda y no escucha al encantador, lo pica y lo mata. Porque por lo general pone serpientes venenosas. Y aquí habla de veneno. Dice el verso 4, veneno tiene como veneno de serpiente. Y por eso esa gente, cuando hace maldad, inyecta veneno a los demás y los mata. Sus acciones es la inyección del veneno a los demás. Su maldad es un veneno. Y por eso él mata. Son sordos. Son oidores olvidadizos. Es que ni les entra la palabra. Están escuchando pero no están oyendo. Son dos cosas diferentes. O están oyendo pero no están escuchando. Palabra no les entra. Y esa es la razón. Y el salmista dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Son disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vea el sol.
Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados los arrebatará él con tempestad. El salmista estaba indignado por las acciones de ellos. Por eso se expresa así. Prácticamente le está pidiendo juicio a Dios para ellos. Pero nosotros no podemos pedir juicio para Dios. Nosotros no podemos decir, Señor, acábalos. Oiga, porque se acabaría como media iglesia en el mundo. ¿Qué tenemos que clamar? Que sus oídos espirituales se abran. Que la palabra les entre al corazón y ellos puedan descubrir cuáles son esos huevos de iniquidad que tienen y que han venido arrastrando de sus antepasados. Hay cristianos que son fornicarios y adúlteros porque sus padres fueron adúlteros, sus abuelos fueron adúlteros, sus bisabuelos fueron adúlteros, sus tatarabuelos fueron adúlteros. Y llevan el ADN del adulterio. Y aunque llegan al Señor, caen en lo mismo. Jovencito que, pastor, yo quiero agradar a Dios, pero no aguanto y fornico, y pan, y caen, y lo restauran, y vuelve caen, y lo restauran, y vuelve caen. Y el pastor dice, ya no sé qué hacer. Pero es porque el pastor no ha descubierto el fondo del asunto. La raíz del problema. De muchos de nosotros los pastores estamos podando los árboles por arriba. Ay, porque vamos a estar Pero la raíz está ahí. todo. Usted no ve un monte, lo cortan, lo limpian. Ay, bueno, Vaya 6 meses otra vez. ¿Qué ni 6 meses? A los 3 meses ya hay monte otra vez. así es. Porque limpian por arriba, pero no sacan la raíz que está abajo. Como allá donde yo trabajo, que la raíz estaba cogiendo los alcantarillados y las Uy, tuberías casi del eso agua. sí es dañino. Estaba reventando todo eso. Reventó así todo el piso de afuera. Miren, yo tenía el local, la casa de mi papá también. Y empezamos a ver que el piso empezó a subirse. Cuando vine a ver, hermano, tremenda raíz del palo de enfrente se había metido y me tocó partir piso, cortar la raíz, el palo se murió y hacer piso de nuevo. Cuando le muerde la raíz se Ya. muere. Pero, pastor, el señor de allá donde yo trabajo, él tiene un poco de árboles alrededor de la casa. El problema es que hay que pedir permiso. Que a él le han dicho que los quite, pero él no los ha quitado. No, pero eso hay que pedir un permiso. Pero él tampoco los quiere quitar. No. Entonces, las raíces han ido Perjudicando las casas. Exacto. Bueno, él le toca pagar todos los daños. Pero en la casa de él también. Ya le reventó el piso afuera. Ya. Y agua del bulto. Y acá de este lado, del otro lado, como la casa de esquina del otro lado. Pero él busca que le corte la raíz a los palos. No que los mochen todos, sino le escoba y parte las raíces. Esas raíces vuelven a crecer. Sí. Sí, ¿verdad? Después que le quede una parte de la raíz ella vuelve. Porque o sea, abajo yo digo que tiene que quedar las raíces para poderse mantener. Si el palo no se ha muerto, usted tiene raíz. No, es que el palo no se ha muerto porque nada más deja acostar. Y las ese, corta y vuelve y les echa arena y ese problema que está teniendo ese señor es el problema que hay en la iglesia. Estamos cortando por arriba, pero la raíz la está raíz quedando. está allá abajo. La raíz está en el corazón. Y esa es la parte baja, la vertejita y todo eso. Y esa raíz se vuelve y crece y hacen daño. Así igualito que le está pasando al señor con esa Yo casa. le dije a la señora que trabaja allá conmigo, yo le dije, pero es que para él eso ya no le crezca más en el día y sacar el palo con tierra y ahí eso se muere para toda la vida. Bueno, ese problemón que tiene ese señor lo tenemos muchos pastores. O lo tiene el pastor que no ha descubierto esto.
Tiene que enseñárselo a la iglesia. Y hay que ministrar a la iglesia. Pero ese cristiano tiene que primero entender. Si él no comprende esta palabra, no va a ser libre. Nunca va a querer sacar esos huevos. El problema es que apechichan los huevos. Y las serpientes se van multiplicando. Se van multiplicando, van multiplicando. Y van creciendo. Y siguen haciendo daño. Y siguen en la iglesia. Aunque no se van, ese es el problema. Muchos no se van. Y de pronto en el fondo de su alma y su corazón quieren Así que tenemos que orar mucho. Primeramente revisarnos nosotros mismos. Si yo les venía diciendo, hagan la tarea en una libreta. Para poder sacar toda iniquidad y todo huevo de iniquidad. Vamos a empezar a orar por el Señor. Aleluya. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre y damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque solo tú y nadie se la merece. Señor, hemos escuchado tu palabra y tu palabra nos ha hablado, Señor. Tú conoces nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestros antepasados, Dios. Te seguimos pidiendo, Señor, que nos reveles o que llegue a nosotros la información, Señor. ¿Qué iniquidades, qué maldades cometieron nuestros antepasados, que produjeron maldiciones generacionales? Y yo pueda, oh Dios, entender o darme cuenta por qué mi vida cristiana no avanza, porque no crezco en el Señor. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué doy mal testimonio? ¿Por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo y mi familia sufre lo que sufre? Señor, ayúdanos, Dios. Revélanos. Tú eres un Dios de revelación. Tú sacas lo escondido, Señor. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, a descubrir, a encontrar, Señor, si hay huevos de áspides, de iniquidad en nuestros corazones, Señor, para poder renunciar y poder sacar de raíz
todo lo que nos está afectando, Señor. Tú sacas lo oculto a la luz, Espíritu Santo. Haznos entender y comprender el porqué de nuestras actuaciones, el porqué de nuestras situaciones adversas, porque muchas no son pruebas, muchas son producto de las iniquidades, Señor. Son maldiciones generacionales, Señor, que tienen que ser quebrantadas, Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú te hiciste maldito en la cruz de Calvario para hacernos libres de toda maldición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, colocamos nuestras vidas en tus manos, nuestra descendencia y ascendencia, Señor. Que podamos romper toda maldición generacional para que nuestros hijos y nuestros nietos no se vean afectados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y gracias.